Me llamo Apolonio Saturnino Mendoza. Tengo 63 años y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi familia. Trabajé toda mi vida como jardinero en las casas de familias ricas en Puebla, manteniendo mis manos en la tierra y mi corazón limpio de ambiciones que no fueran las de un día poder descansar con dignidad. Nunca imaginé que mi propia sangre me acusaría de ser un interesado, me quitaría todo lo poco que tenía, y luego descubriría que al final yo había heredado algo que ninguno de ellos pudo siquiera imaginar. Todo comenzó con mi tía Genoveva Policarpa Salinas, la hermana mayor de mi difunta madre. Tía Genoveva había sido la única en la familia que había logrado salir de la pobreza, casándose a los 22 años con don Florencio Teófilo Herrera, un empresario textil que había hecho una fortuna considerable en los años 60 y 70. Cuando don Florencio murió en 1995, le dejó a tía Genoveva una herencia que incluía 3 casas, una fábrica textil y suficiente dinero en el banco para vivir cómodamente el resto de su vida. Tía Genoveva nunca tuvo hijos. Durante años había sido la benefactora no oficial de nuestra familia extendida, ayudando a pagar la educación de mis sobrinos, prestando dinero para emergencias médicas y ocasionalmente invitando a familiares a pasar temporadas en su casa grande en la colonia Angelópolis. Pero a medida que tía Genoveva envejecía, comenzó a necesitar más cuidados. En 2018, cuando tenía 89 años, sufrió una caída que la dejó con movilidad limitada. Fue entonces cuando mis primos Nepomuceno Crescencio Salinas y Teófila Remedios Salinas de Martínez decidieron que alguien de la familia debería mudarse a cuidarla. Apolonio, me dijo mi primo Nepomuceno durante una reunión familiar en marzo de 2018. Tú eres el que menos obligaciones familiares tienes. Ya tus hijos están grandes, ya eres viudo y puedes organizar tu trabajo de jardinería alrededor del cuidado de tía Genoveva. La verdad era que yo había estado luchando económicamente desde que mi esposa, Refugio, había muerto de cáncer 2 años antes. Los gastos médicos habían agotado mis ahorros y a los 58 años estaba encontrando cada vez más difícil conseguir trabajo como jardinero. La posibilidad de vivir en la casa de tía Genoveva, donde podría cuidarla a cambio de habitación y comida, parecía una bendición. Pero quiero que todos entiendan algo claramente, agregó mi prima Teófila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Apolonio va a cuidar a tía Genoveva por amor familiar, no por cualquier expectativa de herencia. Por supuesto, respondí, aunque me dolió que sintiera la necesidad de decir eso. Tía Genoveva me cuidó cuando era niño, después de que murió mi mamá. Es mi responsabilidad y mi honor cuidarla ahora. Así fue como me mudé a la casa de tía Genoveva en abril de 2018. La casa era hermosa, una construcción colonial de 2 pisos, con un jardín grande que me emocioné inmediatamente por cuidar. Tía Genoveva me recibió con lágrimas en los ojos. Apolonio, mijo, me dijo el primer día, no sabes cuánto significa para mí tener familia cerca. He estado muy sola desde que murió Florencio. Durante los primeros meses, el arreglo funcionó perfectamente. Yo cuidaba el jardín en las mañanas, preparaba las comidas de tía Genoveva, la ayudaba con su terapia física, y por las tardes nos sentábamos en el portal a platicar sobre la familia, sobre sus recuerdos de cuando éramos niños, sobre sus planes para el futuro. Tía Genoveva era una mujer fascinante. Había viajado por el mundo con don Florencio, había conocido presidentes y empresarios famosos, había coleccionado arte y libros durante décadas. Pero lo que más me impresionaba era su sabiduría sobre la naturaleza humana. Podía leer a las personas como si fueran libros abiertos. Apolonio, me dijo una tarde mientras yo podaba sus rosales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué Nepomuceno y Teófila sugirieron que tú me cuidaras? Porque soy el que menos obligaciones familiares tengo. Repetí lo que Nepomuceno había dicho. No, mijo, porque soy rica, y ellos piensan que si tú me cuidas, vas a tratar de convencerme de que te deje algo en mi testamento. Y cuando eso pase, van a poder acusarte de ser un interesado y justificar que te quiten cualquier herencia. Me detuve de podar. Tía Genoveva, yo nunca... Lo sé, mijo. Por eso eres el único en la familia en quien confío completamente. Durante los siguientes 3 años, cuidé a tía Genoveva con todo el amor y respeto que pude darle. La llevaba a sus citas médicas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, cocinaba sus comidas favoritas y pasaba horas escuchando sus historias. Cuando ella se sentía deprimida, yo la animaba. Cuando tenía dolor, yo la consolaba. Cuando se sentía olvidada por el resto de la familia, yo le recordaba cuánto la amaban. Pero también noté que el resto de la familia comenzó a visitarla con menos frecuencia. Nepomuceno, que antes venía cada domingo, comenzó a aparecer solo una vez al mes. Teófila, que solía llamar todos los días, comenzó a llamar solo los fines de semana. Mis otros primos y sobrinos prácticamente desaparecieron. No los culpo, me dijo tía Genoveva un día. Es incómodo visitar a alguien que está envejeciendo. Les recuerda su propia mortalidad. Pero yo sospechaba que había otra razón. Mientras más tiempo pasaba cuidando a tía Genoveva, más obvio se volvía para todos que desarrollábamos una relación especial. Ella dependía de mí no solo para el cuidado físico, sino para compañía emocional, y yo había llegado a amarla como a una segunda madre. En diciembre de 2021, tía Genoveva cumplió 92 años. Para su cumpleaños, organicé una pequeña fiesta familiar en la casa. Vinieron Nepomuceno y Teófila con sus familias, algunos primos lejanos y mis propios hijos, Macario Filadelfo y Elodia Crescencia. Fue durante esa fiesta que las tensiones finalmente salieron a la superficie. Tía Genoveva se ve muy bien, comentó la esposa de Nepomuceno, Columba Eufemia. Apolonio la está cuidando excelentemente. Sí, añadió Teófila con una sonrisa forzada. Esperamos que Apolonio no se esté sacrificando demasiado por cuidarla. No es sacrificio, respondí honestamente. Es amor. Por supuesto que es amor, dijo Nepomuceno. Pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. Esperamos que solo sea amor. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, tía Genoveva me pidió que me sentara con ella en la sala. «Apolonio, ¿notaste la tensión durante la fiesta?» «Un poco». «No es solo un poco, mijo. Nepomuceno y Teófila están preocupados de que yo te esté dejando demasiado en mi testamento. Tía Genoveva, yo nunca le he pedido nada, solo quiero cuidarla». «Lo sé, pero ellos no entienden que alguien pueda hacer algo sin esperar una recompensa material». Tía Genoveva tomó mis manos con sus manos frágiles. «Apolonio, quiero que sepas algo. He reescrito mi testamento varias veces durante los últimos años. No te voy a decir qué dice, pero quiero que sepas que he pensado cuidadosamente en cómo distribuir mis bienes de manera que sea justa para todos». «Tía, usted no necesita explicarme nada sobre su testamento. Necesito explicarte algo más importante. Independientemente de lo que pase con mis bienes materiales cuando yo muera, tú ya has recibido la herencia más importante que tengo para dar». «¿Cuál herencia?» «El conocimiento de que eres capaz de amar sin condiciones. Esa es una riqueza que no todos poseen». En marzo de 2022, tía Genoveva comenzó a deteriorarse más rápidamente. Su médico nos dijo que probablemente le quedaban solo unos meses de vida. Fue entonces cuando decidí tomarme una licencia indefinida de mis trabajos de jardinería para dedicarme completamente a cuidarla. «Apolonio», me dijo Nepomuceno cuando le conté sobre mi decisión, «¿estás seguro de que eso es sabio?»
¿Qué vas a hacer para mantenerte cuando tía Genoveva ya no esté? Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. Es que Nepomuceno vaciló. Bueno, solo espero que no estés calculando que tía Genoveva te va a mantener después de que muera. Esas palabras me dolieron profundamente, pero no dije nada. Estaba empezando a entender que para algunos miembros de mi familia era imposible creer que alguien pudiera actuar por amor puro. Durante los últimos meses de vida de tía Genoveva, prácticamente no salí de su lado. La alimentaba cuando ya no podía comer sola, la ayudaba al baño cuando ya no podía caminar, le leía cuando ya no podía sostener libros y le hablaba cuando ya casi no podía responder. «Apolonio», me susurró una noche en junio, «¿alguna vez te arrepientes de haber dedicado tanto tiempo a una vieja como yo?» «Nunca, tía. Estos han sido algunos de los años más significativos de mi vida. Mijo, quiero que sepas que todo lo que he hecho en mi testamento es porque creo que es lo correcto. Algunas personas van a estar felices, otras van a estar enojadas, pero todo está hecho con amor. Tía Genoveva murió en la madrugada del 15 de julio de 2022, durmiendo pacíficamente, con mi mano sosteniendo la suya. Tenía 93 años y había vivido una vida plena y generosa. Inmediatamente después de su muerte, llamé a Nepomuceno y Teófila para informarles. Ambos llegaron a la casa dentro de una hora, junto con sus cónyuges y varios otros familiares. «Apolonio», me dijo Nepomuceno después de que organizamos el funeral, «apreciamos todo lo que hiciste por tía Genoveva. Pero ahora que ella ya no está, vas a necesitar hacer arreglos para mudarte». «¿Mudarme?» «Bueno, esta casa ahora es parte de la herencia familiar. No puedes seguir viviendo aquí indefinidamente». «Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo?» «Te damos una semana después del funeral para que empaques tus cosas». El funeral de tía Genoveva fue hermoso. Vinieron cientos de personas, amigos de la iglesia, empleados de la fábrica textil, vecinos, familiares lejanos. Durante el servicio, varias personas me dijeron cuánto apreciaban la manera en que había cuidado a tía Genoveva durante sus últimos años. «Usted es un santo», me dijo una de sus amigas de la iglesia. Genoveva siempre hablaba de cuánto lo amaba como a un hijo. Pero también noté miradas extrañas de algunos familiares, especialmente después de que el padre mencionó durante su homilía que Apolonio había sido como un hijo devoto para Genoveva durante sus últimos años. Después del funeral, regresamos a la casa para el velorio tradicional. Fue entonces cuando las acusaciones comenzaron en serio. «Es interesante», comentó Columba Eufemia en voz suficientemente alta para que varios familiares la escucharan, «cómo algunas personas se dedican tanto a cuidar parientes ricos». «Sí», añadió el esposo de Teófila, Macedonio Hermenegildo Martínez, «esperemos que todo ese cuidado haya sido por las razones correctas». Traté de ignorar los comentarios, pero se volvieron más directos a medida que avanzó la tarde. «Apolonio», me dijo mi sobrino Pancracio Inocencio durante el velorio, «espero que entiendas que si tía Genoveva te dejó algo en su testamento, el resto de la familia va a querer asegurarse de que te lo ganaste honestamente». «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que hay maneras apropiadas de cuidar a un familiar mayor y hay maneras de manipular a un familiar mayor para beneficio personal». Me quedé tan sorprendido que no supe qué responder. Estaban acusándome de haber manipulado a tía Genoveva. «Pancracio», dije finalmente, «cuidé a tu tía abuela con amor genuino». «Eso esperamos, tío. Eso esperamos». 3 días después del funeral, recibí una llamada del licenciado Saturno Evaristo Contreras, el abogado de tía Genoveva. «Don Apolonio,
Necesito que venga a mi oficina mañana para la lectura del testamento. ¿Van a estar los otros familiares? Sí, he citado a todos los beneficiarios. Llegué a la oficina del licenciado sintiéndome nervioso y confundido. No sabía qué esperar, pero basándome en los comentarios de mi familia durante el funeral, estaba preparándome para más acusaciones. En la sala de conferencias estaban Nepomuceno, Teófila, sus cónyuges, mis hijos Macario y Elodia, y varios primos lejanos. Todos me miraron cuando entré, y no todas las miradas eran amistosas. «Buenos días», dijo el licenciado Contreras. «Procederé a leer el testamento de la señora Genoveva Policarpa Salinas, viuda de Herrera». El testamento comenzó con disposiciones estándar sobre el funeral y algunos legados menores a empleados domésticos y organizaciones benéficas. Luego llegó a las disposiciones principales. A mi sobrino Nepomuceno Crescencio Salinas le dejo la casa de la Colonia del Carmen y 200,000 pesos en efectivo, reconociendo su rol como mi sobrino mayor. Nepomuceno sonrió con satisfacción. A mi sobrina Teófila Remedios Salinas de Martínez le dejo la casa de la Colonia La Paz y 200,000 pesos en efectivo, reconociendo su papel como única sobrina mujer. Teófila también sonrió. A mis sobrinos nietos, Macario Filadelfo Mendoza y Elodia Crescencia Mendoza, hijos de mi querido sobrino Apolonio, les dejo 100,000 pesos a cada uno para su educación y futuro. Mis hijos se vieron sorprendidos pero complacidos. El licenciado continuó leyendo legados menores para otros familiares, hasta que finalmente llegó a mi nombre. A mi querido sobrino Apolonio Saturnino Mendoza, quien dedicó los últimos años de su vida a cuidarme con amor, paciencia y devoción, le dejo. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Le dejo la suma de 50,000 pesos y mi gratitud eterna. La habitación explotó en murmullos. 50,000 pesos. Menos de lo que habían recibido mis propios hijos, y mucho menos de lo que habían recibido Nepomuceno y Teófila. ¿Eso es todo?, preguntó Teófila, sonando aliviada. ¿Dónde está el resto de la herencia?, preguntó Nepomuceno. ¿Qué pasa con la casa principal, la fábrica textil, las cuentas bancarias principales? El licenciado Contreras sonrió. Esas disposiciones están en una sección separada del testamento, que leeré ahora. La casa principal en la colonia Angelópolis, la fábrica textil Herrera y Asociados, y el 70% de mis activos líquidos restantes los dejo a... La habitación se quedó en silencio absoluto. Los dejo a la Fundación Genoveva y Florencio Herrera para el cuidado de adultos mayores, una organización benéfica que establecí secretamente el año pasado, con la instrucción de que estos activos sean usados para crear hogares de cuidado para ancianos sin familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, el caos. «Eso no puede ser legal», gritó Nepomuceno. «Ella no estaba en sus cabales», añadió Teófila. «Apolonio la manipuló para hacer esto», acusó Macedonio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero esta vez no con sospecha, sino con furia abierta. «Esto es culpa tuya», me gritó Columba Eufemia. «Le lavaste el cerebro para que nos quitara nuestra herencia». «Yo no sabía nada de esto», protesté honestamente. «¡Mentiroso!», gritó Pancracio. «Obviamente la convenciste de que nos odiara». El licenciado Contreras pidió orden en la habitación. «Por favor, permítanme terminar de leer el testamento. Hay una carta personal que la señora Herrera escribió para explicar sus decisiones». Pero nadie estaba escuchando. La familia había estallado en acusaciones, gritos y amenazas legales. «Vamos a impugnar este testamento», declaró Nepomuceno. «Vamos a probar que Apolonio la manipuló», añadió Teófila. «No mereces ni los 50,000 pesos», me gritó uno de mis primos lejanos.
En medio del caos, mi hijo Macario se acercó a mí. Papá, ¿de verdad no sabías nada de esto? Te juro por la memoria de tu madre que no sabía nada. Entonces, ¿por qué crees que tía Genoveva hizo esto? Antes de que pudiera responder, Nepomuceno se plantó frente a mí. Apolonio, quiero que sepas que a partir de este momento ya no eres bienvenido en esta familia. Has destruido la unidad familiar por tu codicia. Nepomuceno, yo no... No quiero escuchar tus mentiras, interrumpió Teófila. Esperamos que estés orgulloso de ti mismo. Has arruinado la memoria de tía Genoveva y has robado la herencia que le correspondía a la familia. Y no creas que vas a quedarte con esos 50,000 pesos, agregó Macedonio. Vamos a luchar contra este testamento hasta que se haga justicia. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como si hubiera sido golpeado por un camión. En el espacio de una hora había perdido no solo la oportunidad de heredar algo significativo de tía Genoveva, sino también a toda mi familia. Esa noche empaché mis pocas pertenencias en la casa de tía Genoveva, sabiendo que al día siguiente tendría que irme sin tener a dónde ir. A los 63 años me encontraba sin hogar, sin familia y con un futuro incierto. Pero mientras empacaba, encontré una carta que tía Genoveva había dejado en mi buró, dirigida a mí personalmente. «Querido Apolonio», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya sabes sobre mi testamento y que la familia está enojada contigo. No te preocupes, mijo. Lo que realmente te dejé no está en el testamento que se leyó hoy». Mi corazón comenzó a latir más rápido. El testamento que escucharon hoy era el que dejé en mi escritorio para que mi familia lo encontrara. El testamento real está guardado en otro lugar, y solo el licenciado Contreras y tú van a saber sobre él. Mañana por la mañana ve a ver al licenciado a solas, él te explicará todo. Y Apolonio, no te preocupes por las acusaciones de la familia. Las personas que aman sin condiciones siempre son malentendidas por aquellos que no pueden concebir el amor sin interés. Te amo como al hijo que nunca tuve. Tu herencia real te está esperando. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz, sabiendo que tía Genoveva había tenido un plan desde el principio. Al día siguiente iba a descubrir que la mujer que había cuidado con tanto amor había sido más astuta de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, y que su herencia para mí iba a ser algo que cambiaría no solo mi vida, sino mi comprensión completa de lo que significa la verdadera riqueza. A las 8 de la mañana del día siguiente estaba parado frente a la oficina del licenciado Saturno Evaristo Contreras, con mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas y mi corazón lleno de una mezcla de esperanza y aprensión. La carta de tía Genoveva había sido clara. Había un testamento verdadero, diferente del que habían leído ayer frente a toda la familia. «Don Apolonio», me saludó el licenciado cuando entré a su oficina privada. «Esperaba verlo esta mañana. Supongo que encontró la carta de la señora Genoveva». «Sí, licenciado, pero todavía no entiendo qué está pasando». El licenciado Contreras sonrió y me indicó que me sentara en una silla frente a su escritorio. Era un hombre de aproximadamente 55 años, con cabello gris, y una expresión que sugería que había visto muchas familias pelearse por herencias a lo largo de su carrera. «Don Apolonio, lo que voy a contarle va a sorprenderlo. Su tía Genoveva era una mujer extraordinariamente inteligente que entendía perfectamente la naturaleza humana». Abrió una caja fuerte que estaba detrás de su escritorio y sacó un sobre grueso, sellado con lacre rojo. «Este es el testamento verdadero de la señora Genoveva Policarpa Salinas, viuda de Herrera. Fue redactado 6 meses antes de su muerte y contiene disposiciones completamente diferentes de las que se leyeron ayer». «Udus, ¿por qué había 2 testamentos?»
porque su tía quería probar algo sobre su familia antes de revelar sus verdaderas intenciones. El licenciado rompió el sello del sobre y extendió varios documentos sobre su escritorio. Don Apolonio, durante los últimos años de su vida, la señora Genoveva me visitó regularmente para discutir sus preocupaciones sobre la familia. Estaba particularmente preocupada por las motivaciones de algunos familiares que comenzaron a mostrar interés renovado en ella solo después de que necesitó cuidados médicos. ¿Se refiere a Nepomuceno y Teófila? Entre otros, su tía notó que mientras más dependiente se volvía físicamente, más atención recibía de familiares que la habían ignorado durante años cuando era completamente independiente. El licenciado abrió el testamento verdadero y comenzó a explicar el plan que tía Genoveva había desarrollado. Su tía decidió hacer un experimento. Creó un testamento falso que distribuyera sus bienes de manera que pareciera que usted había recibido muy poco, esperando ver cómo reaccionaría la familia. ¿Un experimento? Sí. Quería ver si la familia lo culparía por haber manipulado sus decisiones, o si reconocerían que usted había cuidado de ella sin expectativas de recompensa. Y basándome en lo que pasó ayer, dije con tristeza, fallaron el experimento. Completamente. Su tía había predicho exactamente lo que iba a pasar. Sabía que la familia lo acusaría de ser un interesado, a pesar de que usted había recibido menos que todos los demás. El licenciado me mostró notas manuscritas que tía Genoveva había hecho durante sus visitas a su oficina. Mire lo que escribió hace 8 meses. Si Apolonio realmente fuera un manipulador interesado, habría asegurado de recibir la mayor parte de mi herencia. El hecho de que esté dispuesto a cuidarme sin garantías de recompensa prueba que sus motivaciones son puras. Y mire esto que escribió hace 6 meses. Estoy segura de que cuando se lea el testamento falso, la familia culpará a Apolonio por haberme manipulado para dejarle tan poco. Esta reacción confirmará que no entienden el concepto de amor sin condiciones. Sentí lágrimas formándose en mis ojos al darme cuenta de que tía Genoveva me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Licenciado, ¿qué dice el testamento verdadero? Don Apolonio, su tía le ha dejado prácticamente todo. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Le ha dejado la casa principal en Angelópolis, el 75% de las acciones de la fábrica textil, todas sus cuentas bancarias principales, su colección de arte y su biblioteca personal. Eso no puede ser correcto. Es completamente correcto. Según mis cálculos, está usted heredando aproximadamente 15 millones de pesos en activos totales. Me quedé sin palabras. 15 millones de pesos. Era más dinero del que había soñado poseer en toda mi vida. Pero, licenciado, ¿por qué tía Genoveva me dejaría tanto? Porque durante los últimos 4 años usted demostró que era capaz de amarla sin esperar nada a cambio. En su carta personal para usted, que está incluida en este testamento, ella explica exactamente por qué tomó esta decisión. El licenciado me entregó una carta escrita en la caligrafía familiar de tía Genoveva. «Querido Apolonio», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que el experimento que diseñé funcionó exactamente como esperaba. La familia te culpó por haber recibido tan poco en mi herencia, probando que no entendían que alguien pudiera cuidar a un familiar sin motivos egoístas. Durante los 4 años que viviste conmigo, observé cuidadosamente tus motivaciones. Nunca me preguntaste sobre mi testamento. Nunca me presionaste para que cambiara mis disposiciones financieras. Nunca me hiciste sentir que tu cuidado dependía de alguna recompensa futura. En cambio, me cuidaste como cuidaste a tu propia madre antes de que muriera. Me trataste con respeto, paciencia y amor genuino. Me hiciste sentir valorada como persona, no como fuente de herencia.
Apolonio, he decidido dejarte la mayor parte de mi fortuna no porque me hayas manipulado, sino porque has demostrado que no necesitas manipular a nadie para ser una persona de valor. Pero más importante que el dinero que te estoy dejando es la lección que espero que esta experiencia te enseñe. El amor verdadero siempre es recompensado, aunque no de las maneras que esperamos. Tu herencia real no es mi dinero. Tu herencia real es la capacidad de amar sin condiciones que has demostrado durante estos años. Esa es una riqueza que nadie puede quitarte. Usa mi dinero sabiamente, pero nunca olvides que tu verdadero valor como persona no viene de lo que posees, sino de cómo tratas a otros. Te amo como al hijo que nunca tuve y estoy orgullosa de llamarte mi heredero. Con todo mi amor, tía Genoveva. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Tía Genoveva había entendido algo sobre mí que yo mismo no había entendido completamente. Licenciado, dije después de componerme, ¿qué va a pasar con el resto de la familia? ¿Van a recibir algo? Su tía dejó disposiciones específicas para cada miembro de la familia basándose en cómo la trataron durante sus últimos años. El licenciado me mostró una lista detallada. Nepomuceno y Teófila recibirán exactamente lo que se leyó ayer, las casas menores y 200,000 pesos cada uno. Su tía sintió que habían hecho el mínimo esfuerzo familiar y merecían el mínimo reconocimiento. Sus hijos, Macario y Elodia, recibirán los 100,000 pesos que se mencionaron ayer, más un fondo educativo adicional de 500,000 pesos cada uno, que se establecerá cuando usted tome control de la herencia. Y los familiares que me acusaron ayer recibirán exactamente lo que la señora Genoveva decidió después de observar cómo la trataron durante sus últimos años. La mayoría recibirá legados simbólicos de 5,000 pesos. Licenciado, esto me parece demasiado. ¿Está seguro de que es legal? Completamente legal. Su tía estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El testamento fue preparado con múltiples testigos y las disposiciones están dentro de los límites legales para distribución de herencias. Pero hay una condición en su herencia, añadió el licenciado. ¿Qué tipo de condición? Su tía quiere que use parte de la herencia para establecer un programa de cuidado para adultos mayores que no tienen familia. Específicamente, quiere que convierta la casa principal en un hogar de cuidado modelo donde personas como usted puedan trabajar cuidando ancianos que necesitan amor y compañía. La idea me emocionó inmediatamente. Licenciado, eso suena perfecto. Su tía calculó que usted podría establecer el programa con aproximadamente 5 millones de pesos, dejándole 10 millones para su uso personal. ¿Cuándo voy a recibir la herencia? Los procesos legales tomarán aproximadamente un mes. Pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Su familia va a impugnar el testamento falso que se leyó ayer. Van a contratar abogados, van a investigar sus finanzas, van a tratar de probar que usted manipuló a la señora Genoveva. ¿Eso va a afectar mi herencia real? No, pero significa que durante las próximas semanas su familia va a intensificar sus ataques contra usted. Van a hacer acusaciones públicas, van a tratar de dañar su reputación, van a hacer todo lo posible para probar que usted es un manipulador. ¿Y cuándo van a saber sobre el testamento verdadero? Cuando se complete el proceso legal del testamento falso. En ese momento les informaré que había un testamento posterior que invalida el primero. ¿Cómo cree que van a reaccionar? El licenciado sonrió. Basándome en mi experiencia con disputas familiares, van a estar furiosos, sorprendidos y probablemente van a sentir mucha vergüenza por cómo lo trataron. Esa tarde dejé la oficina del licenciado sintiéndome como si estuviera viviendo en un sueño.
En el espacio de 24 horas había pasado de ser un hombre sin hogar y sin familia a ser el heredero de una fortuna considerable. Pero más importante que el dinero era la comprensión de que tía Genoveva había visto en mí algo que yo no había visto en mí mismo. Había visto que era capaz de amar sin condiciones, de sacrificarme por otros sin esperar recompensas, de encontrar valor en simplemente hacer lo correcto. Decidí no contarle a nadie sobre el testamento verdadero hasta que el proceso legal estuviera completo. En cambio, usé parte de los 50,000 pesos del testamento falso para rentar un apartamento pequeño en el centro de Puebla y comenzar a planear cómo quería usar mi herencia real cuando la recibiera. Durante las siguientes semanas, tal como había predicho el licenciado, mi familia intensificó sus ataques contra mí. Nepomuceno contrató un abogado para impugnar el testamento, argumentando que yo había ejercido influencia indebida sobre tía Genoveva. Apolonio aisló a tía Genoveva de su familia, declaró en una entrevista con un periódico local. La manipuló para que cambiara su testamento y nos quitara la herencia que nos correspondía por derecho. Teófila fue aún más severa en sus acusaciones públicas. Mi tío es un hombre que se aprovechó de una anciana vulnerable. Lo que hizo es moralmente repugnante y legalmente cuestionable. Algunos de mis antiguos clientes de jardinería comenzaron a cancelar sus contratos después de leer las acusaciones en los periódicos. Vecinos que me habían conocido durante años comenzaron a mirarme con sospecha. Pero también hubo personas que me apoyaron. Las amigas de tía Genoveva de la iglesia escribieron cartas al periódico defendiendo mi carácter. Empleados de la fábrica textil que me habían conocido durante mis años cuidando a tía Genoveva testificaron sobre la calidad de mi cuidado. Apolonio trataba a la señora Genoveva como si fuera su propia madre, escribió una de sus amigas. Nunca vi a alguien cuidar a un familiar con tanta paciencia y dedicación. Mis propios hijos, Macario y Elodia, estaban divididos sobre qué creer. «Papá», me dijo Elodia durante una de mis visitas, «la familia dice que manipulaste a tía Genoveva. ¿Es eso verdad?» «Hija, yo cuidé a tu tía abuela porque la amaba, no porque esperara una herencia. Pero papá, ¿nunca pensaste en lo que podría dejarte?» «Claro que pensé en eso, pero nunca basé mi cuidado en esas expectativas». Macario era más directo en sus preguntas. «Papá, si realmente cuidaste a tía Genoveva sin expectativas, ¿por qué estás peleando por los 50,000 pesos? No estoy peleando por nada, hijo. Estoy defendiendo mi reputación». Lo que no podía decirles era que en pocas semanas toda la familia iba a descubrir la verdad sobre lo que realmente había heredado, y que esa revelación iba a cambiar completamente la narrativa sobre mis motivaciones. 3 semanas después de la lectura del testamento falso, el licenciado Contreras me llamó. «Don Apolonio, el proceso legal está completo. Es hora de revelar el testamento verdadero». «¿Cómo quiere hacer esto?» «He citado a toda la familia para una reunión mañana a las 10 a.m. Les voy a explicar que existía un testamento posterior que invalida el que se leyó anteriormente. ¿Cree que van a estar enojados?» «Don Apolonio, van a estar más que enojados, pero también van a tener que enfrentar el hecho de que acusaron injustamente a un hombre inocente». Esa noche escribí cartas para mis hijos, explicando lo que había pasado realmente y por qué no les había contado sobre el testamento verdadero. «Macario y Elodia», escribí, «mañana van a descubrir que su padre no es el manipulador que algunos familiares han dicho que es. Van a aprender que tía Genoveva tenía un plan desde el principio, y que ese plan era probar quién en la familia era capaz de amor genuino. Espero que cuando sepan la verdad, se sientan orgullosos de tener un padre que fue capaz de cuidar a alguien sin esperar recompensas.
Ahí espero que entiendan que la herencia más importante que pueden recibir de mí no es dinero, sino la lección de que el amor verdadero siempre vale más que cualquier riqueza material. Al día siguiente, llegué a la oficina del licenciado, preparándome para una confrontación que había estado esperando durante un mes. Cuando entré a la sala de conferencias, toda la familia estaba allí. Nepomuceno, Teófila, sus cónyuges, mis hijos y varios primos que habían estado particularmente vocales en sus acusaciones contra mí. «¿Por qué está él aquí?», preguntó Teófila cuando me vio entrar. «Porque», dijo el licenciado Contreras, «lo que tengo que decirles hoy lo afecta directamente». El licenciado se dirigió al frente de la habitación con la misma caja fuerte de la que había sacado el testamento verdadero un mes antes. «Damas y caballeros, los he citado aquí porque tengo información importante sobre el testamento de la señora Genoveva Policarpa Salinas, viuda de Herrera». «¿Qué tipo de información?», preguntó Nepomuceno. El testamento que se leyó hace un mes no era el testamento final de la señora Genoveva. La habitación se quedó en silencio. «¿Qué quiere decir?», preguntó Teófila. «Quiero decir que la señora Genoveva redactó un testamento posterior que invalida completamente el testamento anterior». «¿Cuándo?», preguntó Macedonio. «6 meses antes de su muerte. Y este testamento contiene disposiciones radicalmente diferentes». El licenciado abrió la caja fuerte y sacó el testamento verdadero. En este testamento, la señora Genoveva explica que el testamento anterior era un experimento diseñado para probar las motivaciones de su familia. «¿Un experimento?», preguntó Columba Eufemia. «Sí, quería ver cómo reaccionarían ustedes si creyeran que don Apolonio había recibido relativamente poco en su herencia». La habitación comenzó a llenarse de murmullos nerviosos. «Y basándose en sus reacciones durante el último mes», continuó el licenciado, «el experimento reveló exactamente lo que la señora Genoveva había predicho». «¿Qué había predicho?», preguntó mi hijo Macario. «Que acusarían a don Apolonio de ser un manipulador, a pesar de que había recibido menos que la mayoría de ustedes». El licenciado comenzó a leer el testamento verdadero, y con cada disposición que leía, las expresiones en la habitación cambiaban de confusión a shock, de shock a horror, y de horror a algo que se acercaba al pánico. Cuando terminó de leer que yo había heredado la mayor parte de la fortuna de tía Genoveva, la habitación explotó en el caos más completo que había visto en mi vida. Pero esta vez, las acusaciones no estaban dirigidas hacia mí. Estaban dirigidas a los miembros de la familia que se dieron cuenta de que habían destruido su relación conmigo por acusaciones que ahora sabían que eran completamente falsas. Y yo me senté allí, finalmente entendiendo la brillantez del plan de tía Genoveva y la profundidad del amor que había sentido por mí. Un amor que me había dado no solo una herencia material, sino la herencia más valiosa de todas, la confirmación de que había vivido mi vida de la manera correcta. El silencio que siguió a la lectura del testamento verdadero fue el más largo que había experimentado en mi vida. Era como si toda la habitación hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Luego, gradualmente, las reacciones comenzaron a manifestarse. Teófila fue la primera en hablar, y su voz apenas era un susurro. ¿15 millones de pesos? Correcto, confirmó el licenciado Contreras. ¿Y la casa principal? De don Apolonio. ¿Y la fábrica? El 75% pertenece a don Apolonio. Nepomuceno se puso de pie lentamente, como si estuviera en un sueño. Esto significa que... comenzó. Luego se detuvo. «Significa que pasé un mes acusando a mi tío de ser un manipulador», terminó mi sobrino Pancracio con voz quebrada, «cuando en realidad había heredado más que todos nosotros juntos». Fue entonces
cuando las dimensiones completas de lo que había pasado comenzaron a impactar a toda la familia. No solo habían estado equivocados sobre mis motivaciones, sino que habían destruido públicamente la reputación de un hombre inocente. Apolonio, dijo Teófila, volteándose hacia mí con lágrimas en los ojos. Nosotros. No sabían. Terminé la frase por ella. Yo tampoco sabía. Pero las cosas que dijimos, murmuró Columba Eufemia, las acusaciones que hicimos, las entrevistas con los periódicos, añadió Macedonio con horror creciente. Le dijimos a toda la ciudad que eras un manipulador. Mi hijo Macario se acercó a mí con una expresión de vergüenza profunda. Papá, yo dudé de ti. Tu propio hijo dudó de tus motivaciones. Hijo, le dije poniéndole una mano en el hombro, era natural que dudaras. Las circunstancias parecían sospechosas. No eran sospechosas, gritó Elodia de repente. Conocemos a nuestro padre. Sabemos qué tipo de hombre es. Deberíamos haber confiado en él. El licenciado Contreras permitió que la familia procesara la información durante varios minutos antes de continuar. Hay más, dijo finalmente. La señora Genoveva dejó cartas personales para cada uno de ustedes explicando por qué distribuyó su herencia como lo hizo. Comenzó a entregar sobres a cada miembro de la familia. Cuando todos tuvieron sus cartas, dijo, les sugiero que lean estas cartas en privado. Contienen las observaciones personales de la señora Genoveva sobre cómo cada uno de ustedes la trató durante sus últimos años. Nepomuceno abrió su carta inmediatamente y comenzó a leer. Su rostro se puso cada vez más pálido con cada línea. ¿Qué dice?, preguntó su esposa Columba. Nepomuceno leyó en voz alta. Querido Nepomuceno, durante mis últimos años visitaste mi casa aproximadamente una vez cada 6 semanas. Tus visitas duraban en promedio 45 minutos y pasabas la mayor parte de ese tiempo preguntando sobre mi salud, de manera que me hacía sentir como si estuvieras calculando cuánto tiempo me quedaba de vida. Se detuvo, claramente incómodo. Continúa, insistió Teófila. No me preguntabas sobre mis intereses, mis recuerdos o mis sentimientos. Me preguntabas sobre mis finanzas, mis planes testamentarios y si necesitaba ayuda organizando mis asuntos. Cada conversación se sentía como si fuera una evaluación de mis activos en lugar de una visita familiar. Nepomuceno se sentó pesadamente. Por eso decidí dejarte solo las propiedades menores. Sentí que tu interés en mí era principalmente financiero, así que decidí que tu herencia debería reflejar esa motivación. La carta de Teófila era igualmente directa. Cuando la leyó en voz alta, su contenido reveló observaciones similares sobre visitas cortas y poco frecuentes, conversaciones centradas en asuntos financieros y una falta general de interés genuino en la vida emocional de tía Genoveva. Teófila, había escrito tía Genoveva. Durante los 4 años que Apolonio vivió conmigo, tú me llamaste 847 veces. Sé el número exacto porque llevé un registro. De esas 847 llamadas, 623 fueron para preguntarme sobre mi salud, de manera que sonaba como si estuvieras monitoreando mi condición física. 156 fueron para pedirme consejos sobre problemas financieros de tu propia familia. Solo 68 fueron simplemente para conversar porque querías escuchar mi voz. Apolonio me llamaba cada mañana cuando iba al mercado, no para preguntarme cómo me sentía, sino para saber si necesitaba que me trajera algo. Me llamaba cada noche antes de dormir, no para verificar mi estado médico, sino para decirme que me amaba. Sus llamadas me hacían sentir querida. Las tuyas me hacían sentir monitoreada. Las cartas para los otros familiares eran igualmente reveladoras.
Cada una documentaba comportamientos específicos que habían hecho sentir a tía Genoveva como si fuera más valorada por su dinero que por su persona. Pero fue la carta dirigida a mis hijos la que me emocionó más profundamente. «Queridos Macario y Elodia», leyó Macario en voz alta, «quiero que sepan que su padre es el hombre más noble que he conocido en mis 93 años de vida. Durante los 4 años que vivió conmigo, nunca una sola vez mencionó mi testamento. Nunca me preguntó sobre mis planes financieros. Nunca me hizo sentir que su cuidado dependía de alguna recompensa futura. En cambio, me trató exactamente como había tratado a su propia madre antes de que muriera, con respeto, paciencia y amor incondicional. Ustedes han recibido la herencia más valiosa que cualquier hijo puede recibir. Un padre que les ha enseñado, a través de su ejemplo, cómo amar sin condiciones. Les he dejado dinero para su educación y futuro, pero espero que entiendan que la riqueza real que han heredado viene del carácter de su padre, no de mi cuenta bancaria». Cuando Macario terminó de leer, tanto él como Elodia estaban llorando. «Papá», dijo Elodia, «perdóname por haber dudado de ti». «No hay nada que perdonar, hija». «Oh, sí lo hay», insistió Macario. «Conocemos tu carácter. Deberíamos haber defendido tu reputación en lugar de cuestionar tus motivaciones». Fue entonces cuando Nepomuceno se levantó y se dirigió hacia mí. «Apolonio», dijo con voz temblorosa, «necesito pedirte perdón». «Nepomuceno». «No, déjame hablar. Durante el último mes he destruido tu reputación públicamente. He dicho cosas terribles sobre ti en los periódicos. He convencido a otros familiares de que eras un manipulador». Se quedó en silencio por un momento, luchando con sus emociones. «Y todo este tiempo tú eras exactamente lo que siempre habías sido, un hombre bueno que amaba a su familia sin esperar nada a cambio. Nepomuceno, entiendo por qué actuaste como lo hiciste». «No, no entiendes. Actué así porque en el fondo yo sí habría manipulado a tía Genoveva si hubiera tenido la oportunidad. Actué así porque no podía creer que alguien pudiera ser tan desinteresado como tú fuiste». Teófila se unió a nosotros, también llorando. «Apolonio, yo también te debo una disculpa, y no solo por las acusaciones, sino por algo más profundo». «¿Qué?» «Durante años, todos nosotros dependimos de ti para cuidar a tía Genoveva, porque era conveniente para nosotros. Te usamos como una excusa para no tener que sacrificar nuestro tiempo y comodidad. Y cuando tía Genoveva murió», añadió Nepomuceno, «en lugar de agradecerte por habernos permitido mantener nuestras vidas cómodas mientras tú te sacrificabas, te atacamos por haber recibido una recompensa por tu sacrificio». El resto de la familia se acercó gradualmente, cada uno ofreciendo disculpas por sus acusaciones y reconociendo que habían estado motivados por culpa y vergüenza, tanto como por incredulidad. «Tío Apolonio», dijo mi sobrino Pancracio, «quiero que sepas que voy a contactar a todos los periódicos que publicaron entrevistas con nosotros. Vamos a retractarnos públicamente de todas nuestras acusaciones. Y vamos a decirle a toda la ciudad la verdad sobre el tipo de hombre que eres», añadió Columba Eufemia. Después de que toda la familia salió de la oficina del licenciado, me quedé solo con el licenciado Contreras para discutir los aspectos prácticos de mi herencia. «Don Apolonio», me dijo, «¿cómo se siente sobre todo esto?» «Licenciado, me siento aliviado de que la verdad haya salido a la luz. Pero también me siento abrumado por la responsabilidad de manejar tanta riqueza». Su tía sabía que se sentiría así. Por eso incluyó instrucciones específicas sobre cómo quería que usara la herencia. Me mostró documentos adicionales que tía Genoveva había preparado. Quiere que use la casa principal para establecer un hogar de cuidado modelo para adultos mayores.
Quiere que use parte de las ganancias de la fábrica para financiar programas de asistencia para familias que no pueden costear cuidado para sus ancianos. Y quiere que use su influencia como empresario próspero para promover mejor trato para los trabajadores mayores. Eso suena exactamente como algo que tía Genoveva habría querido. Pero don Apolonio también quiere que disfrute de su nueva posición financiera. No quiere que se sienta culpable por ser rico. ¿Cómo puedo no sentirme culpable? Hay tantas personas que necesitan ayuda y yo ahora tengo más dinero de lo que puedo usar en una vida. Su tía predijo que diría eso. Por eso dejó esto. Me entregó una carta final de tía Genoveva, dirigida específicamente a mis preocupaciones sobre merecer la herencia. Querido Apolonio, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que estás cuestionando si mereces la riqueza que te he dejado. Quiero que entiendas algo. No te dejé mi dinero porque seas pobre y lo necesites. Te dejé mi dinero porque eres rico en carácter y sabrás cómo usarlo sabiamente. Durante mi vida, vi cómo la riqueza podía corromper a las personas, haciéndolas egoístas, arrogantes y desconectadas de las necesidades de otros. Pero también vi cómo la riqueza en las manos correctas podía ser una fuerza para el bien en el mundo. Tú eres las manos correctas, Apolonio. Eres un hombre que ha demostrado que puede cuidar a otros sin esperar recompensas, que puede amar sin condiciones y que puede encontrar significado en el servicio a otros. No te sientas culpable por ser rico. En cambio, siéntete responsable de usar tu riqueza para continuar siendo la persona extraordinaria que ya eres. Y recuerda, la verdadera riqueza no es lo que posees, sino cómo usas lo que posees para mejorar las vidas de otros. 6 meses después de recibir mi herencia, había convertido la casa de tía Genoveva en el Hogar Genoveva y Florencio Herrera para adultos mayores. El hogar proporcionaba cuidado de alta calidad para 20 ancianos cuyos familiares no podían costear cuidado privado o que no tenían familia para cuidarlos. Contraté a personas como yo, trabajadores mayores que habían dedicado sus vidas a cuidar a otros, para que trabajaran como cuidadores principales. Les pagué salarios dignos y les proporcioné beneficios completos, reconociendo que el cuidado de ancianos era un trabajo especializado que merecía respeto y compensación apropiada. También establecí un programa donde familias que habían perdido a sus ancianos podían venir a pasar tiempo con los residentes del hogar, creando conexiones intergeneracionales que beneficiaban a todos los involucrados. La fábrica textil, bajo nueva administración, se convirtió en un modelo de tratamiento ético de trabajadores. Implementé políticas que protegían específicamente a empleados mayores de 50 años contra discriminación de edad, y establecí programas de entrenamiento que permitían a trabajadores mayores aprender nuevas habilidades. Pero tal vez lo más importante era que había aprendido a vivir con mi nueva riqueza sin perder mi identidad. Seguía levantándome temprano. Seguía cuidando personalmente del jardín del hogar de ancianos y seguía encontrando mi mayor satisfacción en las relaciones personales que construía con los residentes. La reconciliación con mi familia había sido gradual, pero genuina. Nepomuceno y Teófila habían cumplido su promesa de retractarse públicamente de sus acusaciones y habían hecho esfuerzos reales para reparar el daño que habían causado a mi reputación. Apolonio, me dijo Nepomuceno durante una visita al hogar de ancianos, quiero que sepas que lo que hiciste con la herencia de tía Genoveva es exactamente lo que ella habría querido. Es lo que se sentía correcto, respondí. Eso es exactamente lo que quiero decir. Tú siempre haces lo que se siente correcto, sin calcular beneficios personales. Mis hijos habían usado el dinero que heredaron
para financiar su educación. Macario estudió administración de empresas para ayudarme con el hogar de ancianos, y Elodia se hizo enfermera geriátrica para trabajar directamente con los residentes. «Papá», me dijo Elodia un día mientras trabajábamos juntos en el jardín del hogar, «entiendo ahora por qué tía Genoveva te dejó todo». «¿Por qué?» «Porque sabía que no lo mantendrías para ti. Sabía que lo usarías para ayudar a otros. La riqueza es solo una herramienta, hija. Lo que importa es cómo la usas». ¿Alguna vez te arrepientes de no quedarte con más dinero para ti mismo? Miré alrededor del jardín, donde algunos de nuestros residentes estaban sentados en el sol, platicando y riendo con visitantes y cuidadores. Pensé en las 20 familias que ya no tenían que preocuparse por el cuidado de sus ancianos, porque el hogar proporcionaba servicios gratuitos. Pensé en los empleados de la fábrica que ahora tenían seguridad laboral y salarios dignos. «Elodia», le dije, «soy más rico ahora de lo que jamás soñé ser cuando era jardinero». «¿Te refieres al dinero?» «No me refiero al dinero, me refiero a la satisfacción». Un año después de la muerte de tía Genoveva, organizamos una ceremonia para dedicar oficialmente el hogar de ancianos. Invitamos a toda la familia, a los empleados de la fábrica, a los residentes y sus familias, y a miembros de la comunidad que habían sido impactados por los programas que habíamos establecido. Durante la ceremonia, el alcalde de Puebla me entregó una llave de la ciudad, reconociendo mi contribución al bienestar de los adultos mayores en la comunidad. «Don Apolonio Saturnino Mendoza», dijo durante su discurso, «ha demostrado que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, en familias ayudadas y en comunidades fortalecidas». Pero el momento más emotivo de la ceremonia fue cuando mi nieta, la hija de Macario, leyó una carta que había escrito sobre lo que había aprendido de su abuelo. «Mi abuelo me enseñó que hay 2 tipos de riqueza», leyó con su voz de 8 años. «Hay la riqueza que cuentas en el banco, y hay la riqueza que cuentas en tu corazón». Mi abuelo es rico en ambas, pero creo que él piensa que la riqueza del corazón es más importante. Cuando sea grande quiero ser rica como mi abuelo, no solo en dinero, sino en amor. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me senté solo en el jardín del hogar de ancianos, en el mismo lugar donde había cuidado las flores de tía Genoveva durante 4 años. Pensé en el viaje extraordinario que había tomado mi vida, de jardinero humilde a heredero millonario, de hombre acusado de manipulación a modelo de integridad, de persona sin familia a patriarca de una familia reconciliada. Pero más que nada, pensé en las palabras que tía Genoveva había escrito en su carta final. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino cómo usas lo que posees para mejorar las vidas de otros. Me habían acusado de ser un interesado que había manipulado a una anciana para obtener su herencia. Al final, había heredado algo que mis acusadores nunca imaginaron: la comprensión de que el amor verdadero siempre es recompensado, aunque no de las maneras que esperamos. Tía Genoveva me había dejado millones de pesos, pero su herencia más valiosa había sido la lección de que un hombre puede ser verdaderamente rico solo cuando su riqueza sirve a algo más grande que él mismo. Y mientras me sentaba en ese jardín, rodeado por el hogar que había creado para honrar su memoria, supe que era el hombre más rico del mundo. No porque tuviera dinero, sino porque había aprendido cómo usarlo para amar.